¿Cuáles son los coches más potentes de todos los tiempos? No, y no hablo nada más de los que tienen el récord ahora mismo. Hablo de todos los coches que destruyeron las barreras de caballos de fuerza a través de los años. Bueno, para averiguarlo recopilé una lista de los primeros coches en hacer un caballo de fuerza, 100 caballos de fuerza, 200 caballos de fuerza y hasta los coches más potentes que hoy están a la venta con más de 2000 caballos de fuerza. Y si se lo estaban preguntando, ordené los coches de acuerdo a la fecha en que los revelaron, no el día en que el primer coche fue entregado. Esto es porque la mayoría de los hiperdeportivos actuales ya están todos vendidos, incluso antes de que los muestren al público. Así que un coche revelado en marzo del 2019 con 1600 caballos de fuerza entrará a mi lista, pero un coche revelado más tarde en ese año con 1650 caballos de fuerza, no. ¿Ok? ¿Entendieron? Antes de que comenten como locos. Pero bueno, soy Matt Watson y estás viendo la lista CarWow de los coches más potentes de todos los tiempos. El primer coche de todos fue por supuesto el Benz Motorwagen, construido por Carl Benz en 1885. Esta cosa apenas puede considerarse un coche, solo tenía 3 llantas y lo controlabas con una extraña caña del timón, como en un barco. Pero bueno, su motor de 1 litro y un cilindro solo producía 2/3 de un caballo de fuerza, pero eso de todos modos fue un récord mundial, principalmente porque ese era el único coche en esos tiempos. El siguiente coche en mi lista fue el primero en hacer un caballo de fuerza entero. Oh sí. Otra vez fue un Benz, el Velo de 1894. Y otra vez tenía un motor de 1 litro y un cilindro, pero esta vez con 1.5 caballos de fuerza. Eso es más del doble de potencia que el primer coche de Benz. Incluso versiones posteriores tuvieron 3 caballos de fuerza. A pesar de esto, seguía sin tener un volante. Isotta Fraschini empezó fabricando motores para aviones, pero también hacía coches, como el tipo KM de 1910. Este tenía un enorme motor de 4 cilindros y 10.6 litros. Eso es más grande que 2 motores de un Audi R8, pero a diferencia de 2 Audis R8, el Isotta tuvo que conformarse con 120 caballos de fuerza. Por lo menos fue el primer auto de producción con más de 100 caballos de fuerza. El siguiente auto en la lista es otro Benz. Ah sí, Carl estaba bastante ocupado a principios del siglo XX. Su modelo 82200 de 1912 fue el primer coche en alcanzar la barrera de los 200 caballos de fuerza. Carl usó el mismo motor de 4 cilindros y 21.5 litros que usó en su coche con el récord de velocidad de 1909. El primer coche en generar más de 300 caballos de fuerza fue el Duesenberg Model SJ de 1932. Con un motor de 8 cilindros en línea supercargado de 7 litros con 325 caballos de fuerza. Pero eso no fue suficiente para Duesenberg, porque construyó una versión modificada llamada el SSJ en 1935, con 400 caballos de fuerza. Eso es casi lo mismo que lo que tiene un BMW M2 Competition nuevo. El Corvette más actual, el C8, tiene un V8 de 6.2 litros con 490 caballos de fuerza. Pero Chevrolet fabricó un coche con mucha más potencia que eso en 1967, se llamaba el L88, y fue un modelo C3 súper exclusivo, con un V8 de 7 litros. Chevrolet afirmaba que solo hacía 435 caballos de fuerza, pero en realidad estaba generando entre 540 y 580 caballos de fuerza. Pero ¿qué hay del primer coche que oficialmente hizo más de 500 caballos de fuerza? Bueno, eso fue el Ford RS200 Evolution, en 1986. Este fue una versión de calle del coche de rally RS200, que tenía un motor de 4 cilindros turbocargado de 2.1 litros, con 588 caballos de fuerza. El primer coche en hacer más de 600 caballos de fuerza fue un Bugatti en 1992. Pero no fue un Veyron, ese no salió hasta mucho después. De hecho, fue el EV110 Super Sport. Esta fue una versión extrema del EV110 normal, que generaba 612 caballos de fuerza, de su motor V12 Quad Turbo de 3.5 litros. Fue revelado unos meses antes del McLaren F1 de 620 caballos de fuerza, que por eso el Bugatti entra a esta lista y el McLaren no. Bueno, solo esta vez que lo mencioné. Solo un año después de que Bugatti rompiera la barrera de los 600 caballos de fuerza, una compañía llamada Dauer, ¿o se dice Duer? No sé. Dauer. Ellos hicieron un coche con más de 700 caballos de fuerza. Se llamaba el 962 Le Mans y básicamente era un Porsche de carreras de resistencia con unas placas y un asiento para pasajeros. Pero como Dauer, Duer o como se llame, esos tipos, sus coches de calle, no tenían que seguir las mismas reglas que los coches de carreras. De hecho, fueron más potentes. Su motor boxer biturbo de 6 cilindros y 3 litros generaba 740 caballos de fuerza. Esos son casi 100 caballos de fuerza más de lo que un Porsche 911 Turbo S nuevo hace hoy en día. Koenigsegg ha existido desde 1994 y en el 2004
Solo 10 años después de su creación, construyó el primer auto de producción con más de 800 caballos de fuerza. Se llamaba el CCR y tenía un V8 supercargado de 4.7 litros, que de hecho Koenigsegg tomó prestado de Ford. Este motor hacía unos 817 caballos de fuerza y ayudó al CCR a alcanzar una velocidad máxima de 387 km por hora. El primer coche en producir 900 caballos de fuerza también es el primer coche en hacer más de 1000 caballos de fuerza. ¿Tienen alguna idea de cuál fue? Sí, por supuesto, fue el increíble Bugatti Veyron. Hacía el 0 a 100 km por hora en 2.5 segundos y alcanzaba 407 km por hora. Así que era el más rápido y potente de todos los tiempos cuando salió en 2005. Y su enorme motor W16 quad-turbo de 8 litros producía 1001 caballos de fuerza. El siguiente coche en la lista es el SSC Ultimate Aero TT del 2007, que fue el primer auto de producción con más de 1100 caballos de fuerza. Tenía un V8 de 6.3 litros de un Corvette con 2 turbos enormes, así que hacía unos impresionantes 1180 caballos de fuerza. Pero eso no fue lo último de SSC, porque le aumentaron la potencia del coche a 1287 caballos de fuerza en 2009. Después le dieron un motor aún más grande de 6.9 litros en 2013, que le incrementó la potencia a 1300 caballos de fuerza. El segundo Koenigsegg en esta lista es el Regera. Este fue el primer auto de producción en generar más de 1400 caballos de fuerza y 1500 caballos de fuerza cuando fue revelado en 2015. Ese fue un año antes de que Bugatti revelara el Chiron de 1500 caballos de fuerza. Y a diferencia del Chiron con su complicado W16, el Regera venía con un enérgico V8 biturbo de 5 litros, pero también venía con 3 motores eléctricos, así que en total producía 1521 caballos de fuerza. El siguiente coche en mi lista es el Rimac Nevera. Este utiliza 4 motores eléctricos y un paquete de baterías gigante de 120 kWh para producir 1914 caballos de fuerza. Así que fue el primer coche en romper la barrera de los 1700, 1800 y 1900 caballos de fuerza. Y como es un coche eléctrico, tampoco hay razón para que se molesten los ambientalistas. El Nevera fue revelado por primera vez en 2018, pero Rimac no le había puesto un nombre, así que solo lo llamaron el Concept 2, o C2 para más corto. Pero ahora que el coche está en producción, lo llamaron Nevera, que significa tormenta croata. Ahora, puesto que están diciendo, ¿qué pasó con el Koenigsegg Jesko y el Bugatti Supersport 300 más? Bueno, ambos producen alrededor de 1600 caballos de fuerza, pero fueron revelados en 2019, así que eso fue un año después del Rimac, y por eso no aparecen en mi lista. Lotus es conocido por construir deportivos ultralivianos como el Elise, pero en julio del 2019 reveló el hiperdeportivo Evija. Y tal como el Rimac, el Evija tiene 4 motores eléctricos, pero combinados producen 2000 caballos de fuerza. Eso lo hace el primer coche de producción en romper la barrera de los 2000 caballos de fuerza. Pero ya no es el coche de producción más potente. Desde que fue revelado el Evija, una compañía llamada Aspark lanzó su propio hiperdeportivo llamado el Owl. El Owl. ¿Por qué lo llamaron Owl? Ese coche produce 2012 caballos de fuerza. Pero como no fue el primer coche con más de 2000 caballos de fuerza, no aparece en esta lista como el primer lugar. Oh no. El Lotus sigue siendo el líder.